Bien, vamos a revisar como siempre primero su plataforma. Es muy, muy interesante saber usted qué tiene que hacer. Tienen la semana 2, ¿no es cierto? Obviamente del 6 al 12, perdón, al 14, si no estoy mal, de enero, 7 al 14 de enero. Tiene usted, ¿no es cierto?, esta información. Están acá los ejercicios propuestos. Nuevamente, usted tiene todavía 5 días para realizarlos. Sin embargo, no se confíe, hágalos temprano, ¿ya? Tengo acá abierto yo mi taller. Este es el taller de ejercicios que tiene que resolverlo con la indicación general de siempre. Va a realizar los ejercicios en hojas, justificando el proceso. Recuerde, la justificación tiene que ser bajo un concepto, teorema, axioma, corolario, geométrico, y debe adjuntar a la resolución en un archivo PDF y subirlo a la plataforma antes de las 23:59 del día domingo, en este caso 16 de enero. ¿Alguien me quería consultar o sugerir o comentar algo? Sí, yo, profe. Disculpe, yo el deber Dígame. anterior hice en unas hojas, pero no estaba seguro si había cómo hacer en cuaderno también, sí, como, ¿verdad? Sí, de hecho, lo ideal es que usted haga en cuaderno a mano, ¿no? O sea, que esté bien hechito, Ya, bien profe. presentado. Me parece que a uno de ustedes yo le hacía una observación, ahora sí me acuerdo clarito, creo que es de apellido Mancheno, me enviaba la tarea el día miércoles o jueves, si no me equivoco. Pero yo al abrir la tarea, las imágenes estaban demasiado pixeladas y no se entendía. Entonces, le sugerí, obviamente, que para que yo pueda calificar y le pueda poner una nota, que la imagen sea clara y que la letra sea legible. Entiendo que ustedes y yo tenemos letras diferentes, que yo tengo una letra horrible y usted tiene una letra hermosa, pero dentro de mi letra horrible, yo voy a procurar hacer una letra bonita, ¿no? O sea, una letra, no bonita ya, una letra que mi profesor entienda, porque es mi profesor quien me va a poner la nota, ¿entendido? 10 ejercicios sobre semejanza, congruencia, ángulos internos, ángulos externos, de figuras como triángulos y polígonos en general, ¿no? Le repito, son 10 ejercicios que usted ya los debe haber revisado o debe hacerlo el día de hoy. Si tiene preguntas, no dude en escribirme, por favor, a través de la mensajería de la plataforma como tal, o si no de la mensajería directamente a mi correo. ¿Entendido? ¿Ya? Si usted, por ejemplo, hace mañana, el jueves, el viernes, y desea que yo les revise los ejercicios, profe, estará bien, envíemelos, hágamelos saber. Yo estoy entrando, procuro hacerlo todas las noches a la plataforma. No veo mensajes suyos, por ende, asumo que está todo entendido, todo clarísimo, todo bien, no hay ninguna dificultad. Si usted me comunica las dificultades, por supuesto que yo le ayudo. No hay problema, Guillermo, no se preocupe. ¿Entendido? Bien. Consulta sobre el taller, la guía didáctica, alguna observación que tenga o sobre el video. ¿Ninguna consulta? Bien, procedamos entonces a la clase. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Déjeme nada más, me salgo de acá un ratito. Bien, vamos a hablar sobre semejanza y congruencia de figuras, ¿no? Y vamos de hecho, a comenzar a iniciar con las figuras más interesantes, las básicas que se va a encontrar usted en todo polígono regular e irregular, que son los triángulos. Vamos a hablar de la congruencia primeramente de triángulos rectángulos, porque la congruencia de triángulos en general, usted ya lo habrá revisado, perdón, en la guía, en el video tutorial e incluso información de las lecturas complementarias que a usted se le sugería. Bien, cuando decimos que dos triángulos son congruentes, que 3, 4 o más triángulos son congruentes, cuando son iguales, ¿no? Cuando por más que la posición esté alterada, si yo le ubico al uno sobre el otro, las figuras caen y coinciden en todos sus puntos. Ahora, ¿qué pasa con los triángulos rectángulos? Cuando nosotros podemos decir que estos son congruentes. Primer caso, cuando tenemos dos catetos iguales. Fíjese entonces, tengo el triángulo superior a la izquierda ABC e inferior a la izquierda A'B', C'. El cateto AB es igual al cateto A'B'. ¿Cómo geométricamente en el gráfico yo demuestro eso? Pongo marcas, ¿no? Fíjese, hay un segmento de color rojo en AB y hay un segmento de color rojo en A'B'. Eso indica que los dos catetos son iguales. Segundo cateto, segunda igualdad, BC, dos marcas, igual a B'C', dos marcas. Es decir, dos triángulos rectángulos o más triángulos son congruentes cuando tienen dos catetos iguales. Primer caso. Segundo caso, cuando vamos a decir que las figuras son congruentes o iguales, en el caso de los triángulos rectángulos, cuando tienen la hipotenusa y un cateto igual. Otra vez, triángulo ABC, triángulo A'B', C'.
tienen igual. Hipotenusa AC igual a la hipotenusa A'C'. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más me falta saber que sea igual? El cateto. AB igual a la prima B'. Uno de ustedes me puede preguntar, pero profe, Diana, ¿qué pasa si yo digo que AC es igual a A'C' y escojo que BC sea igual a B'C'? También puede hacerlo, porque BC y B'C' son catetos, ¿no? Y yo escogí el cateto de la izquierda, perdón. Usted puede escoger el cateto base. Está bien, ¿ya? Dos condiciones, resumo las dos. La primera, que los catetos sean iguales. La segunda, que la hipotenusa y un cateto sean respectivamente iguales. Tercer caso con el que nosotros afirmamos que los triángulos rectángulos son iguales. Cuando las hipotenusas son iguales, fíjese, AC una marca igual a A'C' una marca, y el ángulo adyacente, si yo hablo de ángulos adyacentes, estoy hablando de cualquiera de los dos agudos del triángulo rectángulo. En este caso, el ángulo C, dos marcas, es igual al ángulo C', dos marcas, ¿ya? Los tres casos gráficamente explicados en los que los triángulos rectángulos son iguales entre sí. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo usted y yo sabemos ahora que para comenzar, para iniciar, hablamos de un triángulo rectángulo? Porque el triángulo rectángulo tiene su principal característica, la principal, y de ahí toma el nombre, tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En este caso, en estos casos, ¿cuáles son los ángulos rectos? Los ángulos B y los ángulos B', ¿no? Son los ángulos de 90 grados. ¿Preguntas? ¿Claro todo? Perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio, que me está dando la razón con la cabecita. Ahora, ya sabemos cuándo son congruentes o iguales. Vamos a analizar cuándo los triángulos son semejantes, los triángulos rectángulos, ¿ya? Primero, la semejanza es un concepto que nos dice que yo debo tener dos o más figuras que tengan ángulos iguales, primerito. Para que las figuras sean semejantes, los ángulos internos y por ende los externos van a ser iguales, ¿ya? Pero, los lados, los catetos, las hipotenusas, en el caso de los rectángulos, los triángulos rectángulos, tienen que ser proporcionales, o sea, debe haber una relación, una razón que se cumpla y vamos a analizar cuál es. Tengo el triángulo más pequeño, triángulo rectángulo, ABC, y tengo un triángulo visualmente más grande, A'B', C'. Ya sabemos que son los ángulos iguales. Partimos de aquello para decir que son semejantes. ¿Cómo compruebo esa semejanza? Si dividimos el valor de AB, el lado vertical, para A'B', ¿no es cierto? Perdón. Ese valor, esa razón que yo obtenga en la división va a ser igual a BC sobre B'C', teorema de Tales, ¿no? Ejemplo, supongamos que BC tiene un valor de 5 centímetros, ¿ya? Y B'C' tiene un valor de 20 centímetros, ¿ya? Si nosotros dividimos 5 para 20, vamos a obtener un cuarto, ¿ok? Ese un cuarto tiene que ser la misma razón que va a salir de la división de AB sobre A'B'. Por ende, AB va a tener un valor, ¿no es cierto?, que dividido para A'B' me tiene que dar igual, obviamente, a un cuarto para que se cumpla la relación de proporcionalidad. ¿Entendido? Ya. ¿Cuál sería ese valor? Cuénteme. Si yo arbitrariamente he dicho que BC mide 5 centímetros y B'C' mide 20 centímetros. 5 para 20, un cuarto. ¿Cuánto tiene que medir AB y cuánto tiene que medir A'B' para decir que se cumpla ese un cuarto? Pueden medir igual. Pueden medir igual, ¿no es cierto? Puede ser otra vez los 5 y 20. Otra medida, supongamos que los catetos no son iguales. Otra medida. Que sea un cuarto. Que me vaya a dar esa razón. ¿Perdón? 25 y 100. Sí, puede ser 25, gracias Andrés, puede ser 25 sobre y 100, 40. ¿no? 10 sobre 10 sobre 40, 40. perfecto, ya, muy bien. 6 sobre 24, ¿sí o no? ¿Ya? 7 sobre 28, se me ocurre, ¿no? Entonces, mire, siempre me tiene que dar esa relación un cuarto. Entonces, eso es interesante. Ángulos iguales, lados proporcionales para que los triángulos sean semejantes, ¿bien? Consulta sobre semejanza y congruencia de triángulos rectángulos.
¿Ninguna? Entendido. Pasemos entonces. Analicemos un ejercicio con el que vamos a basarnos, de hecho, o más bien, en el que nos vamos a basar en la congruencia de triángulos rectángulos, o sea, la igualdad de triángulos rectángulos. Me dice el siguiente ejercicio. En el cuadrado ABCD, demuéstrese que AC es igual a BD. Me está pidiendo que yo demuestre que BD es igual a AC, ¿ya? La misma pregunta del grupo anterior. Sin el proceso largo de demostración que nos podemos tomar 5 líneas, 10 líneas, 1 página, 2 páginas para demostrar. ¿Cómo nosotros podemos decir en una línea, en una frase, que AC es igual a BD? Con Sin la teorema de demostración. Pitágoras. Ya por teorema de Pitágoras, pero necesito hacer un proceso, ¿no es cierto?, en el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Y no tengo datos numéricos yo acá. Podría poner datos, por supuesto, yo me podría inventar. Hay una regla, hay una norma, hay un concepto que usted debe saber de memoria, que es el que me va a decir que AC es igual a BD, pero yo no quiero utilizar ese porque obviamente voy a hacer una demostración, pero antes de hacer esa demostración, quiero que por favor usted me ayude mencionándome por qué AC es igual a BD. Sin la demostración larga, ¿no? ¿Es algo de las diagonales, profe? Exacto, por ahí, muy bien. Creo que fue Sebastián Montaleza. Sí, ¿no? Sí. Cuando son diagonales de un cuadrado, los lados son iguales, algo así, ¿no? Exacto, sí, va por ahí. Ahora, redactémosla, o más bien verbalmente, digamos, ese concepto un poco mejor, ¿no? Las diagonales de un cuadrado son iguales, ¿ya? Ahí estaría el ejercicio terminado. AC es igual a BD porque las diagonales de un cuadrado son iguales, punto. Mire, ya está terminado, perdón. Pero yo no quiero utilizar esa regla, esa norma, ese concepto, ¿no es cierto? Sino quiero hacer la demostración. Entonces, hagamos esa demostración, ¿ya? Primerito, ¿qué me da como dato? Que ABCD es un cuadrado. Como me dice que ABCD es un cuadrado, automáticamente, ¿yo qué puedo afirmar si me dicen ya que es un cuadrado como dato? ¿Qué digo? Que sus 4 lados son iguales, ¿no es cierto? AB es igual a BC, es igual a CD y es igual a DA, por ser lados de un cuadrado. Eso ya me están dando como dato. Si digo que los lados de un cuadrado son iguales, los 4 ángulos internos de un cuadrado también son iguales. El ángulo A es igual al ángulo B, al C y al D, porque miden 90 grados, ¿no? Ángulos rectos. Ahora sí, ya tengo eso como dato. ¿Qué voy a considerar para la demostración de que esas diagonales son iguales? Voy a considerar 2 triángulos rectángulos, ¿ya? El triángulo ACB en la parte derecha y el triángulo ABD. Rayémosle un poquito a esos triángulos, ¿ya? Yo tengo el triángulo ABC, ACB, y tengo el triángulo marcado de color morado, el ABD, ¿ya? Voy a considerar esos 2 triángulos, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. ¿Por qué digo yo esta palabrita, jóvenes señores? ¿Por qué digo que son rectángulos? Porque previamente yo ya dije que los 4 ángulos eran rectos, ¿no? ¿Y qué ángulos tengo aquí? El ángulo A, y acá ¿qué ángulo tengo? Tengo el ángulo B, ¿ya? Esos 2 ángulos son rectos, por ende yo digo que los triángulos son rectángulos. Ahora, sigamos entonces. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Ya? Voy a comparar esos 2 triángulos para ver si son iguales o no y puedo sacar alguna parte igual interesante. AB es un lado común, si se fija, ¿no? Para los 2 triángulos. La base del cuadrado es un lado común. Eso en geometría tiene que anotarse. Es un lado común o también se llama lado identidad, ¿no? Hay muchos autores, profesores, de hecho, que prefieren ese término de identidad. Es el lado que comparten los 2 triángulos. Ya tengo la primera parte. Aparte, ese lado AB en los triángulos rectángulos es cateto, ¿no es cierto? Quiere decir que a mí me faltaría otro cateto para decir que son iguales. Perfecto. El DA es igual al BC. Los verticales, ¿no? El DA a la izquierda y el CB a la derecha son iguales. ¿En dónde está eso? Está dentro de los datos. ¿Por qué es un dato? Porque a mí me está diciendo que el triángulo ABCD es un cuadrado. Finalmente, ¿qué decimos entonces? Que el triángulo ACB es igual al ABD, pero ¿por qué yo afirmo eso? Porque tenemos 2 catetos respectivamente iguales. ¿Se acuerdan de la primera condición para que 2 triángulos rectángulos sean iguales? Me decía,
Los catetos tienen que ser iguales. Ahí están. Tengo dos catetos, por ende, los triángulos son iguales. ¿Qué afirmo con ello entonces? Que hace las diagonales, ¿no es cierto? Van a ser iguales. Borremos un poquito y señalemos entonces esas diagonales. ¿Ya? ¿Qué puedo afirmar? Que esta diagonal BD es igual a esta diagonal, ¿no es cierto? AC. ¿Por qué? Porque son partes homólogas de figuras congruentes. ¿Qué es lo que queríamos demostrar, no? ¿Cómo es eso de partes homólogas? Son partes iguales que tienen la misma posición, en este caso hipotenusas, en figuras congruentes. ¿Cuáles eran las figuras congruentes? Los triángulos ACB y el triángulo ABD, ¿no? Ya demostramos que son iguales, que son congruentes. Como las figuras completas son congruentes, cada una de las partes homólogas, es decir, las partes que tengan la misma posición y cumplan la misma función, pero en las figuras diferentes, van a ser iguales. Preguntas sobre este ejercicio. Consultas. ¿Ninguna? Entendido. Bien, asumo que está entendido. Entonces, ahora van a trabajar ustedes, ¿ya? Sobre todo los señores que entregaron las tareas tardes o no entregaron la tarea para que no pierdan muchos puntos, ¿ok? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. ¿Qué nos plantea el siguiente ejercicio? Nos dice lo siguiente, ¿no? Bien, nos dice, a ver, si ABCD es un cuadrado, dato, y P es el punto medio de AB, P está acá, es punto medio de la base AB, demuéstrese que PC es igual a PD, ¿no? Me dice, demuéstrese que PC es igual a PD, ¿ya? Todo suyo el ejercicio para que lo resuelva, por favor. En su cuaderno, le toma una fotografía y lo comparte. ¿Quiénes lo van a compartir? Sobre todo, los señores, obviamente, que no tienen, ¿no es cierto?, la primera parte realizada, el primer taller, para que por lo menos acá se ganen un puntito. ¿Ya? Repito el ejercicio. Si ABCD es un cuadrado, tiene usted ahí, ¿no es cierto?, la figura, y P es el punto medio de AB, demuéstrese que PC es igual a PD. Demuéstrelo, por favor. ¿Cómo haría esa demostración? Usted me dice, yo le escucho. Andrés, ¿qué conocemos? Andrés Álvarez, le veo justo a usted en la sesión, ¿ya? De los que les puedo ver. Andrés, ¿qué me puede decir de esta figura? ¿Qué tenemos como dato? ¿Qué podemos afirmar? Tal vez que tenemos los cuatro lados iguales y el ángulo A y el ángulo B iguales. Perfecto. Esa es, ¿no es cierto? Esa es buena, esa es buenísima, de hecho, ¿no? Podemos decir, ¿no es cierto?, que los lados AD y BC son iguales. ¿Por qué voy a decir que son iguales, Andrés? Porque es un cuadrado. Porque son lados de un cuadrado. Perfecto. Eso es un dato, ¿ya? Entonces eso lo pongo como dato. Esa sería la justificación, ¿ya? También Andrés nos dice, el ángulo A es igual al ángulo B, porque ¿son qué? ¿Qué serían, Andrés? ¿Cuánto Ángulos miden? rectos. Ángulos rectos, y todos los ángulos rectos miden igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Mateo, una pregunta, Mateo Solano. Mateo, ¿qué figuras consideramos para de ahí sacar que PC es igual a PD? ¿O qué figuras consideraría usted? Yo consideraría los triángulos rectángulos ADP y PBC. Ah, perfecto, ¿no? ¿Qué decimos de los dos triángulos, Mateo? ¿Qué podemos afirmar antes de decir que son iguales? ¿Qué son esos dos triángulos? Que son dos triángulos rectángulos. Son rectángulos. Entonces, partimos de esa consideración, ¿no? Ya Andrés nos dijo, AD es igual al ángulo, perdón, al lado BC, perfecto, son lados de un cuadrado. Nos dijo también el ángulo A es igual al ángulo B y son ángulos rectos. Mateo nos complementa, nos dice, por ello, el triángulo APD y el triángulo BPC son rectángulos porque tienen un ángulo recto. Ahora sí, ¿cómo demuestro que esos dos triángulos rectángulos son iguales? Ya tengo catetos iguales, ¿no? Ya Andrés nos ayudó con aquello. Andrés nos dijo, el lado AD es igual al ángulo BC. ¿Qué otra característica necesito demostrar que son iguales para decir que esas dos figuras obviamente son congruentes? David Uguña, David, cuénteme. Que en la parte inferior, el lado, pues, desde el segmento desde A, P y PB también son iguales. Perfecto. ¿Por qué, David, usted me dice eso? Está muy bien, pero ahora la justificación.
Porque primeramente dice que es el punto medio, entonces está en de la recta AB está en la mitad, por ende, que a cada lado mide igual. Exacto. La justificación sería, ¿no? AP es igual a PB porque P es punto medio. ¿Y el punto medio en qué divide a un segmento? En dos partes iguales, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, ya tenemos todo para decir que los triángulos APD y BPC son iguales, ¿ya? ¿Cómo escribiría esa justificación? Brian Fernández, Brian, ¿por qué digo que los dos triángulos son iguales? APB y BPC. Son iguales porque están cumpliendo lo que nos había dicho en un inicio de la clase, que tienen sus dos catetos iguales. Perfecto, ¿ya? Los dos triángulos rectángulos son iguales porque tienen dos catetos respectivamente iguales. No, ese respectivamente es clave porque me está diciendo los dos catetos de APD, perdón, son iguales a los catetos de BPC. Ya. Ahora sí, finalmente, ¿qué es lo que yo quería demostrar? Usted y yo, perdón que me ponga siempre en primera persona, ¿ya? Mayra Isabel Naula, no sé si quiere que le diga Mayra o Isabel o Mayra Isabel, ¿está bien? Cuénteme. Mayra, está bien. Buenos días, profe. Hola, mija, ¿cómo va? Queríamos demostrar que el lado de PC, o sea, la línea diagonal que está ahí, es igual a que es igual a la otra diagonal en el punto medio. Oblicua, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. ¿Ya podemos decir, Mayra, que son iguales? Sí, porque como dijo el compañero, tienen dos catetos iguales. Ahora, ¿cómo usted me redacta eso, no? Ya sabemos que los triángulos son iguales. Eso está ya demostradísimo porque tienen dos catetos iguales. Ya. Ahora, ya sabemos automáticamente ahí entonces que las hipotenusas son iguales. La hipotenusa PD es igual a la hipotenusa PC. ¿Por qué son iguales? Pero, ¿cómo digo eso? Esa partecita es la última que quiero que la pulan. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo digo que son iguales? ¿De qué son iguales? Matías Hadán, Matías, no sé si por ahí nos ayuda. ¿Era el lado común o identidad, profe? Recuerde que el lado común o identidad es el lado que está ahí, ¿no? Que es un solo lado para las dos figuras. Y PD es un lado, una figura, una hipotenusa, perdón, pertenece a una figura, es una hipotenusa, y PC es otra. Si se da cuenta, están incluso oblicuas, separadas, están formando una B. ¿Ya? ¿Cómo se decía eso? Ángelo, no sé cómo se pronuncia su nombre. Ángelo. Ya, Ángelo, cuénteme. ¿Cómo digo que PD es igual a PC? ¿Qué tenía? Se podría decir que son partes homogéneas. Exacto, son partes homólogas de figuras congruentes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, para finalizar nuestro ejercicio, PD es igual a PC porque son partes homólogas de figuras congruentes. Le ponemos una marca, la que usted quiera, ¿no? Yo le voy a poner, por ejemplo, un círculo, ¿ya? Esta parte es igual a esta parte. Son partes homólogas, son partes iguales que tienen la misma posición. ¿Sí o no que los dos son hipotenusa? ¿Ya? Los dos son hipotenusa de los dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Como los dos son hipotenusa y encima ya demostramos que APD es igual, es congruente a BPC, ya decimos, son partes homólogas de figuras congruentes. ¿Entendido? Miren, cortito el ejercicio, pero es bueno ir haciéndolo paso a paso para que usted en su tarea que me va a presentar el día domingo, ¿no es cierto?, la justificación la ponga bien redactada, es muy importante, jóvenes, ¿ya? Ustedes van a ser ingenieros y a veces, créanme, con todo el dolor del alma lo tengo que decir, los ingenieros, el problema número uno que suelen tener, ¿cuál es? Que no son capaces a veces de escribir bien, ¿no? No digo que escriban mal, ojo, no. Técnicamente ustedes escribirán muy bien, ¿no es cierto? En sus términos, explicando sus circuitos, sus conexiones, sus tableros, sus diseños eléctricos, pero el problema es que cuando usted, por ejemplo, va a hacer una maestría o un doctorado, proyéctese allá, pensemos 10 años acá, cuando usted ya sea doctor, ¿ya? Acá en el 2032 sería, ¿no es cierto? Dios mío, cómo pasa el tiempo. Pensemos cuando estemos en el 2032. Piense que usted va a tener la capacidad de escribir bien, ¿ya? Y para escribir bien tiene ¿qué hacer? Practicar desde ahora que tiene 18, 19, 20 añitos, no sé, ¿no es cierto? Escriba, lea. Yo sé que a algunos de ustedes les aburre la lectura, ¿no?
Pero lea el periódico, lea los anuncios publicitarios, lea, pero lea. Y mucho más, por supuesto, lea geometría. Créame que esta materia le ayuda bastante a usted para que sea ordenado, para que tenga un sistema de incluso saber redactar, pero de saber redactar correctamente, ¿no? Bien. Preguntas sobre este ejercicio. Alguien me respondía por el chat. Ya, creo que ya le contestamos. Bien. Vamos a un segundo entonces de ejercicio. Ya. Me dice, los puntos QRS son los puntos medios de los lados del cuadrado ABCD. Tiene usted ahí un cuadrado, tiene 4 puntos medios a sus lados. Demuéstrese que PQ es igual a QR, es igual a RS y es igual a ASP. Todo suyo el ejercicio, por favor. Lo vamos trabajando entre todos verbalmente. Usted va haciendo apuntes, vea la imagen, le ayuda bastante. Lea lo que ya tenemos como dato y tenemos como afirmación. Por favor. Bien, Raúl, ya creo que ya tuvieron sus segundos, sus 40 segundos de gracia, ¿no es cierto? Raúl Pañi. Raúl, cuéntenos, ¿qué puede decir de este ejercicio? Ojo, lo que queremos demostrar es que PQ es igual a QR, es igual a RS y es igual a SP, ¿no? ¿Qué queremos demostrar? ¿Qué nos pide demostrar el ejercicio, no? Que lo que yo voy a señalar de color tomate, una línea es igual a otra. Ahí está, ¿no? Si están visualizando, ¿verdad? Está de color medio naranja. Ahí está. Esos 4 lados yo debo demostrar que son iguales. ¿Cómo hago eso, Raúl? ¿Qué conocemos del ejercicio? Está formado por 4 triángulos rectángulos. Ya, perfecto. Podríamos iniciar por eso. Consideremos los triángulos rectángulos. ¿Qué triángulos rectángulos, Raúl? Explíquenos, aclárenos esa idea. El primero sería APPCA. Es que AP y PC. S. El otro sería PB. A ver, perdón, ¿cuál sería el primer triángulo? Si me repite. APS. APS, perfecto, el inferior a la izquierda, muy bien, primer triángulo rectángulo. Segundo triángulo rectángulo que usted y yo consideraríamos. El PB y Q. El PBQ, perfecto, ya. Siguiente triángulo rectángulo que UCR. UCR, y finalmente. RDS. Perfecto, ya. Raúl, usted y yo sabemos que son rectángulos. ¿Cómo usted en su cuaderno me dice, me afirma, pero que son rectángulos? Que son triángulos rectángulos. Y todos tienen el ángulo recto. ¿Cuáles son esos ángulos rectos? El ángulo A en el primero, en el segundo el ángulo B, Perfecto. en el tercero el ángulo C y en el último el ángulo D. Eso, Raúl, usted me lo tiene que escribir, ¿entendido? Porque yo le entiendo la idea, pero eso tienen que redactarlo, la importancia de redactar y de justificar geométricamente, ¿ya? Puedo sonarles odiosa, quisquillosa, ay no, pues pero eso, profe, eso es obvio, ya tampoco se pase, no es obvio, ya en matemática, en geometría sobre todo, no hay cosas obvias, porque ojo, lo que yo vea puede ser muy diferente a lo que vea Brian, a lo que vea Andrés, a lo que vea Mayra, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo no sé que son diferentes y cómo sé que estamos viendo lo mismo iguales? Porque usted escribe el concepto geométrico, usted le justifica con el axioma, con el corolario, con el teorema, con el enunciado, ¿entendido? Ya, entonces, ordenemos las ideas, ¿ya? Tengo un cuadrado ABCD. Automáticamente, ¿qué sé como dato? Que el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D son iguales y a su vez son rectos, ¿no es cierto? 90 grados. Como son rectos, son 90 grados, considero los 4 triángulos que Raúl nos mencionó, el APS, el BPQ, el CQR y el DRS. ¿Ya? Voy a trabajar con esos 4 triángulos. ¿Ya? Ahora sí, ya sé que esos 4 triángulos son rectángulos, ya sé que tienen un ángulo recto, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo decir? ¿Ya? David Patiño, cuéntenos, David. ¿Qué podemos decir de esos 4 triángulos rectángulos? Ojo,
que a usted, a mí y a los compañeros nos lleven finalmente al objetivo de demostrar que PQ es igual a QR, a RS y a SP. ¿Qué digo de esos 4 triángulos rectángulos? Que eso, aparte de que son congruentes entre sí, ¿Por qué a eh, ver, ¿por qué ya me lanzo a decir que son congruentes? ah, porque, a ver, si analizamos cada uno, primero encontramos sus paralelos individualmente y como ¿Ya? son el punto medio entre, como es cada lado y una esquina, se puede afirmar que los paralelos de todos los triángulos son... ah, se fue. Ordenemos las ideas, David, porque creo que está yendo por buen camino, pero estoy desordenado, ¿no es cierto? Y no me mate, no me ofenda, no me dirá que me va a odiar ya, pero yo tengo que decirle eso. Tengo que ordenar mis ideas. ¿Ya? Johnny, le ayudamos. Profe, yo no sé si estaré en lo correcto, pero yo tengo otra manera de argumentar que sería Compártanos, por favor. sería que al tener un punto Pregunta. medio en cada lado del cuadrado, formamos un cuadrado semejante, que sería el cuadrado formado por PQRS, Oh, sí, también por ahí. claro, que se encuentra inscrito dentro del otro cuadrado. Entonces eso nos quiere decir que como tal sus lados también son iguales. Esa es una manera más rápida, ¿no? Ahora, yo le pregunto algo, Johnny. ¿Cómo usted me dice que es un cuadrado semejante? Yo le creo lo de semejante. ¿Cómo usted me demuestra que QRSP es un cuadrado? Porque usted me lanzó y me dijo, es un cuadrado semejante. ¿Cómo usted me dice, profe, es un cuadrado? ¿Por qué me afirma que es un cuadrado? Demuéstrelo geométricamente. Bueno, para mí es un cuadrado porque está formado por los puntos medios de los lados que ya nos dio el cuadrado al principio. Pregunta para todos, porque eso es bueno, es bueno ir aclarando esas dudas. Primeramente, cuando usted me dice para mí, usted ya no tiene la seguridad geométrica, ¿no es cierto? A usted me dice, yo le veo, profe, yo le veo que es un cuadrado, ¿ya? Yo le digo, yo le veo que eso es un triángulo, ¿ya? Imagínese, ¿sí o no? Si ve, se queda la subjetividad, es lo que usted ve, lo que yo veo, lo que ve Raúl, lo que ve Mayra, lo que ve Ernesto, lo que ve David, ¿ya? ¿Qué es un cuadrado, jóvenes? Hablando de figuras de cuadriláteros. ¿Qué son los cuadrados? ¿Cuál es el concepto? Tiene sus 4 lados igualados, igual. 4 lados iguales. Ojo, el rombo también tiene 4 lados iguales. Aparte de eso, ¿cómo sabemos que es un cuadrado? La primera condición se cumple. Tiene 4 ángulos iguales. Ángulos de 90 4 grados. ángulos iguales. Y si son iguales, Henry, ¿cuánto miden? 90. 90 grados. Ya. Ahora sí, Johnny, vuelvo con usted. Johnny, ¿cómo podemos decir que el ángulo S, el ángulo Q, el ángulo R y el ángulo P miden 90 grados? Usted me tiene que demostrar eso para decirme que es un cuadrado. Porque ya me está diciendo que al ser QRSP, ¿no es cierto?, en orden, puntos medios ya se forman los lados iguales, hay distancias iguales de Q a R, de R a P y de bla, 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 ¿no es cierto? Que ya estaría demostrado lo que me pide el problema. Pero ojo, usted me habló que usted me está demostrando que lo que me pide el problema es cierto porque ese es un cuadrado. Pero para que sea un cuadrado, usted me tiene que demostrar que ahí hay 4 ángulos rectos. Y yo ahí le veo como que me complico, no sé, yo le veo así. Ya, entonces, Henry, volvamos a la idea inicial. No quiero que piensen que yo me estoy cerrando a que lo que yo digo es lo que está bien, solo que yo les estoy pidiendo que me justifiquen. ¿Ya? A ver, antes de Henry, Juan está levantando la mano. Juan, ¿qué aporte nos daría para este ejercicio? En ese sentido podríamos ver que todos los triángulos rectángulos son en sí paralelos y eso nos estaría indicando, bueno, dando... ¿Cuál es el concepto de paralelismo, Juan? Que vimos la semana pasada, ¿usted lo leyó? Sí, perdón, me confundí. Que sería entre las hipotenusas de cada uno de los triángulos rectos son paralelos, hablando del SP y del RQ y el RS y PQ. Ya. Se están yendo por la parte más difícil ustedes y es una parte que va a necesitar unos conceptos ahí, ¿no es cierto? Que usted tiene que estar muy seguro porque geométricamente tiene que demostrar, ¿ya?
Observe los 4 triángulos. A usted le está diciendo un punto, los puntos medios PQRS. ¿Ya? ¿Qué hacen, David? Regreso con usted, que fue a quien le pregunté y estaba ahí, me desordenó las ideas o no las tenía todavía tan bonitas. ¿Ya? ¿Qué hacen, David Patiño? Y después me voy con Sebastián, si nos quiere ayudar. Perfecto, Sebastián. David Patiño, ¿qué hacen esos QRSP, que son puntos medios, a los lados del cuadrado? Esos son los puntos medios entre cada lado ya, de primera. Ya, pero ¿qué les hacen esos puntos medios a los lados? A ver, Sebastián. Se me fue. Sebastián. Sebastián Gontaleza creo que quería participar. Sebastián. Sí, profe, no se activaba el micrófono. Ya. No hay problema. Bueno, yo tengo una forma de ver más o menos por donde estaban diciendo los compañeros que al ser un cuadrado y a tener Ya. sus 4 lados iguales, como la pregunta nos dice que cortan en el punto medio, entonces en cada lado cortan en un punto medio, entonces estarían formando diagonales más o menos iguales, que serían homólogas. Entonces de ahí partiríamos que todas las hipotenusas sean iguales, más o menos por esa parte. Ya, creo que le entiendo su idea. Bismarck, cuéntenos, Bismarck. Así como decía el compañero, que por ejemplo ya partimos de que tenemos un cuadrado. ¿Ah? Ya los puntos medios dividen a cada lado de ese cuadrado en 2 partes iguales. Ya, Entonces, perfecto. De ahí podríamos partir que entonces cada triángulo rectángulo tiene 2 catetos iguales. Para así poder afirmar que estos rectángulos entonces serían iguales. Ya. Si ve las marcas de color morado tipo Barney que estoy poniendo, usted sí lo ubica a Barney, ¿no es cierto? No es de su época, era de la mía. ¿Ya? Ahí está. Tiene 4 marcas de color morado Barney, ¿no es cierto? Que tiene en su cuadrado. Lo que nos dice Bismarck es real, ¿no? Y eso sí es geométricamente comprobable, ya porque lo acabamos de ver. Ya sabíamos que el cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Habíamos tomado los 4 triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Para decir que son, obviamente, para compararles. Al tener un ángulo recto son triángulos rectángulos. Ahora sí. ¿Qué pasa con los puntos medios? Como los 4 lados son de un cuadrado, los 4 lados van a ser iguales. Y si yo tengo 4 puntos medios, esos puntos medios van a dividir en 8 segmentos iguales. Es decir, que AP es igual a PB por ser P punto medio. Pero a su vez es también igual a ¿qué? A BQ igual a QC, porque Q es punto medio y resulta que los 2 lados del cuadrado ya eran iguales. Y a su vez, RC es igual a RD, porque R es punto medio y ese ya era igual a los 2 anteriores, ¿no es cierto? Y a su vez, SD es igual a SA, porque S es punto medio. ¿Sí me entiende? Si yo a 4 cosas iguales le saco la mitad, ¿sí o no? Que voy a tener 8 cosas iguales, 8 segmentos iguales. ¿Ya? Tenía originalmente que los triángulos eran rectángulos. ¿Qué necesito? ¿Cuál es una de las 3 condiciones que necesito cumplir para que los triángulos rectángulos sean iguales entre sí? Sus 2 que catetos tengan iguales. 2 catetos iguales. Gracias, José Antonio. Que tengan 2 catetos iguales. Ahí están, tienen 2 catetos iguales. Automáticamente digo que APS es igual a BPQ igual a CQR igual a DRS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen 2 catetos respectivamente iguales. Estoy comparando los 4 triángulos rectángulos. ¿Por qué creen que me molesté en la clase, no es cierto, en explicar las condiciones de igualdad de los triángulos rectángulos? Porque eso le va a ayudar un montón, ¿ya? Los triángulos, todas las figuras, en realidad polígonos regulares o irregulares, pueden ser descompuestos en figuras las más básicas que son los triángulos, que son las figuras de las que menos número de lados tienen, ¿ya? Ahora sí, como ya tengo 4 triángulos rectángulos iguales, ¿qué puedo afirmar de PQ, QR, RS y SP? ¿Son o no son iguales esas hipotenusas? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué son iguales? Porque son partes homólogas de figuras congruentes. Ya tenemos que los 4 triángulos rectángulos son iguales, son congruentes. Automáticamente, ¿qué decimos? Las hipotenusas son iguales, porque son partes iguales. O sea, las 4 son hipotenusas.
Los triángulos, sí o no, que están girados formando un rombo. Lo que sí forman es un rombo. No sé si será cuadrado, ¿no? Cuidado con afirmar que es cuadrado. Para que sea cuadrado tengo que demostrar que los 4 lados sean iguales y que los 4 ángulos sean iguales, ¿ok? Ya visualmente yo sí, ahí veo un cuadrado, pero tendría que sumar ángulos, ¿ok? Tendría que sumar ángulos. Bien, entonces, son partes homólogas de figuras que previamente eran congruentes. Lo que queríamos demostrar, nada más, ¿ya? No se vayan por lo más difícil, váyanse por lo más sencillo. Y si se van por lo más difícil, por favor, si se van por lo más difícil, tienen que justificar, ¿ok? O sea, no me puedo lanzar a decir, por ejemplo, Ángelo es el mejor estudiante de la clase y Cristian es el peor. O sea, yo puedo hacer esa afirmación en este momento, les conozco 2 clases, les he visto 2 horas. ¿Puedo afirmar eso de ahí? No. ¿Con qué demuestro yo esa afirmación que estoy haciendo como profesora? Cuéntenme. Con las notas, ¿no es cierto? Con las notas. Ángelo tiene 20 sobre 20, por ejemplo, en 2 talleres presentados y Cristian tiene 0, se me ocurre. ¿Sí me entiendes? Analogía un tanto mala, perversa de mi parte, pero así es la geometría, no es mala ni perversa, pero usted tiene que demostrar geométricamente. Preguntas a los que han estado calladitos el día de hoy. Consultas. ¿Ya? Así que ya tiene una idea de cómo debe hacer las demostraciones. Por favor, claras, en orden. Así se demore 10 minutos más. Escriba. ¿Por qué está afirmando que esos ángulos son iguales? ¿Por qué está afirmando que esa figura es un cuadrado? ¿Ya? Busque información. Tiene las guías, tiene materiales de lectura sugeridos para que usted los haga. Aparte de las guías y el material de lectura, tiene 2 ejercicios resueltos en mi video tutorial, ¿ok? Y aparte tiene una ventana al mundo que se llama Internet, que está a través de sus lecturas sugeridas, dándole la materia que usted necesita para que pueda realizar la tarea. ¿Entendido? Ha sido un gusto verle, escucharle a los que les he escuchado. Espero que la próxima clase participemos más. Si usted tiene alguna duda del taller, no duden en escribirme por la plataforma o por el correo. Y si no tiene ninguna duda, suba las tareas hasta el sábado para que ni se le desconecte su internet, ¿no es cierto? Ni que le falle su compo, ni le pase nada malo, y para que asegure un 10 en el taller número 2, ¿ya? Creo que máximo hasta el día de mañana por la noche les tengo ya en la plataforma subidas las notas y las observaciones de qué es lo que le falta, le sobra o qué es lo que está perfecto en su tarea y la nota. ¿Entendido? Ya. Ha sido un gusto como siempre. ¿Preguntas? Yo tengo una. Mayra, dígame. En el taller que recién mandó en la pregunta 9, no nos da un gráfico. ¿Nosotros tenemos que realizar el gráfico? Veamos, analicémoslo, por favor, analicémoslo. Para eso estamos, ¿no es cierto? A ver. Vamos a ver. Ya. Nos vamos entonces a nuestro taller. Este es el taller, ¿no? Me dice de la pregunta 9. Analicemos la pregunta 9. Me dice, sean PQRS. Aquí le falta un gráfico. Sí tenía gráfico. Ya le reviso eso a Mayra para que le carguen nuevamente, ¿ya? Pero analicemos y veamos si es que sin el gráfico lo podemos construir nosotros. No hay problema. Sean PQR los vértices de un trapecio. ¿Cuál es la característica de un trapecio? ¿Qué es un trapecio? Pregunta para usted. Para quien sea, ¿no? No es necesariamente para Mayra. ¿Qué es un trapecio? Allá uno están revisando la guía, ¿ya? Un trapecio, le voy a hacer a un trapecio de forma muy general, ¿ya? Un trapecio es un cuadrilátero, o sea, 4 lados que tiene 2 bases paralelas. ¿Ya? Eso es un trapecio. Yo en este momento estoy graficando un trapecio escaleno, ¿ya? Que tiene sus 4 lados diferentes. Vamos a ver si es que cumple, pero no lo que me dice las condiciones. Me dice, SR es paralela a PQ, entonces yo, se me ocurre, le voy a poner a esta que sea SR, ¿no es cierto? Paralela a PQ. ¿Ok? Eso me está diciendo la información del problema. Me dice, y PS, este lado de aquí, tiene que ser igual a SR. Ya ustedes le corrigen en el gráfico. O sea, no es un trapecio escaleno del que me hablan, es un trapecio isósceles, porque tiene 2 lados iguales. ¿Ya? Demuestre que RP, ya me dice, demuestre que RP, le voy a hacer de otro color. ¿Qué me está diciendo? Me dice, demuestre que RP es biseca, dice, al ángulo P.
O sea, me está pidiendo que yo demuestre lo siguiente. Me está diciendo que yo demuestre que este ángulo es igual a este de acá. ¿Entendido? Ya está hecho el gráfico. ¿Ya? Usted vea cómo se ayuda. La pregunta del millón. Me voy a ir por cuadrados, por rombos, por no sé qué. ¿Por qué figuras básicas me tengo que ir para esta demostración? Triángulo. Triángulos, ¿ya? Váyase por triángulos. Aquí ya tengo dos triángulos claramente divididos, el RPS y el RPQ, ¿no es cierto? Ya están clarísimos. No sé si me servirán esas figuras. Váyase por otro triángulo, ¿entendido? Váyase por otro triángulo, construya. Si usted me dice, profe, para la demostración yo necesito ponerle datos, póngale datos, justifíqueme por qué me está poniendo esos datos, ¿ok? Recuerde que en geometría todo necesita ser justificado. La figura ha sido un trapecio isósceles, ¿no es cierto? Las bases, por ende, si me dicen trapecio, bases paralelas. Si me dicen trapezoide, ahí nada es paralelo, ¿no es cierto? Pero en el trapecio las bases son paralelas, la base mayor y la base menor. Y me dice que PS es igual a SR, ¿ya? Otra característica del trapecio, ¿no? Que los ángulos internos suman 360 grados, ¿ok? Anotará, igual si no anota no hay problema porque eso está en su guía de trabajo de esta semana. Todos los cuadriláteros tienen como sumatoria de ángulos internos 360 grados. Ya, es bueno de ahí. Mayra, no sé si le quedó un poquito más claro, perdón, el gráfico. Sí, profe, gracias. Ya, gracias a ustedes por preguntar. Recuerde que de eso se trata la clase, ¿no? De que usted venga con preguntas puntuales y de obviamente de ir trabajando, construyendo la información a raíz de eso. ¿Consultas, inquietudes o sugerencias? ¿Ninguna? Gracias, Mayra, por su pregunta. Aclaramos a lo mejor la consulta de todos, que a lo mejor ni vimos el taller, pero ahora ya sabemos que la pregunta 9 tiene ese gráfico. Ya nos ayudamos un poquito. Si alguien quiere hacer otro gráfico, pero igual está bien, no hay problema, hágalo, ¿ok? Ahora sí me despido. Que tenga un martes no bueno, excelente y una semana espectacular en la que aprenda mucho nuevos conceptos de geometría. Haga la tarea bien, sáquese 10 sobre 10, no envíe la tarea el domingo, envíela hasta el sábado. Recomendaciones que yo le doy. Ya si usted quiere vivir al filo de la navaja, no podemos hacer nada, ¿no es cierto? No se olvide, el 25 estamos con el examen interciclo y esa semana nos conectamos 2 días, el 25 y el 27. Esta información se la hago llegar por la plataforma y se la reafirmo la semana que viene, ¿ya? Un gusto verle, un gusto compartir la captura de pantalla. Gracias, gracias, Sebastián. Les tomo lista con una super captura de pantalla. Denme chance nada más. Ya están los primeros, vamos por los segundos, no se moverán. Guillermo Moya, no sé Guillermo si hoy ha estado o no ha estado, pero bueno, ya. Gracias muchachos, un gusto compartir con ustedes. Ahora sí me voy porque no quiero tampoco quitarles su segundo cafecito o lo que vayan a hacer después de esto, ¿no? Sea feliz, nos vemos, adiosito. Lindo martes. Chao. Chao, chao. Gracias a ustedes, que pasen bien. Chao. Que pasen bien ustedes. Adiosito.